provecho para cada uno de ustedes. Vamos a continuar entonces. Y luego de lo que veíamos anteriormente, que era esta parte de la tabla de contenido, el uso de los estilos, entonces vamos a continuar. Con eso pues terminamos la parte de la ficha de inicio. Vamos a pasar a la siguiente ficha, que sería en este caso la ficha de insertar. Como su nombre lo indica, la ficha de insertar pues nos va a permitir agregar cualquier tipo de complemento que nosotros necesitemos. Desde acá pues nosotros podemos manejar toda la parte de los objetos multimedia y algunas características que nosotros vamos a poder agregar a nuestro documento para mejorar su presentación, para que la forma de visualizarlo sea un tanto más profesional. Muy bien, entonces vamos a empezar por el grupo con el nombre de grupo páginas. Si nos damos cuenta acá en la plataforma, pues nos habla del grupo páginas, del grupo tablas y del grupo ilustraciones. Son los primeros grupos que vamos a examinar en este momento. Entonces tenemos el primer grupo, que es el grupo páginas. En el grupo páginas vamos a encontrar tres elementos que podemos insertar. El primero de ellos, pues, la portada. ¿Qué es la portada? La portada no es más que una carátula, ¿verdad?, que va a tener nuestro documento. Para insertar la portada no importa dónde nos ubiquemos en el documento. En este caso mi documento tiene 2 hojas. No importa si yo estoy en el final del documento, si estoy a la mitad del documento, si estoy al inicio, no importa dónde esté. Siempre que yo le dé insertar portada a mi documento de Microsoft Word, automáticamente se va a insertar como primera hoja del documento. Le voy a dar clic aquí en portada y aquí entonces nos aparecen todas las portadas que tenemos disponibles para poder seleccionar alguna. Yo voy a seleccionar la última que aparece por ahí. Si necesitáramos ver más portadas, podríamos ir aquí a donde dice más portadas de office.com. Si hubieran, pues aquí nos aparecería si hay o no contenido disponible. Voy a seleccionar esta de acá. Vean que cuando yo selecciono esta portada de acá, automáticamente se insertó. Voy a reducir el zoom para que la podamos ver mejor y vean que entonces es la primera hoja que nos aparece dentro de nuestro documento. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, cuando insertamos la portada, lo que nos toca es modificar su contenido, ¿verdad? Según el tipo de portada que seleccionemos, así van a ser los valores que nosotros vamos a poder editar. Denme un segundito. Solo que creo que no estaba compartiendo por acá la pantalla. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí. Y entonces acá venimos a donde está como les decía, los campos que va a tener nuestra portada, pues va a depender del tipo de portada que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, vean, esta portada me pide acá la fecha. Voy a agregar la fecha, selecciono la fecha de hoy, automáticamente se agrega. El título de mi documento, el título de mi documento va a ser Manejo de Microsoft Word. Subtítulo del documento, pues colocamos un subtítulo. Aquí le voy a poner yo: Manejo y soporte de sistemas informáticos. Muy bien, vamos más abajo. Aquí nos pide otros datos. Dentro de los datos que nos solicita, pues están los datos del autor. El autor, pues me va a aparecer el autor que está por defecto. Yo puedo venir y borrarlo y colocar el autor que yo decida en este documento. En este caso voy a colocar mi nombre, nombre de la empresa, Inteca. Y entonces yo ya llené ahí los campos que me aparecían por defecto. Si yo necesitara más campos, los puedo agregar. ¿Cómo voy a agregar yo más campos dentro de mi portada? Muy fácil. Voy a venir aquí a donde dice cuadro de texto. En el cuadro de texto voy a venir y voy a seleccionar la opción que dice dibujar cuadro de texto. Y ya lo puedo dibujar por acá. Y automáticamente en él pues puedo empezar a redactar el texto que me haga. ¿Sí? Muy bien, esa sería una opción para agregar más campos a nuestra portada. Y ahí entonces ya la tenemos. Ya agregamos los datos, pero estos datos los podemos editar. Por ejemplo, este tipo de letra no me gusta, puedo venir a la ficha de inicio y cambio el tipo de letra. ¿Sí? Vean ahí, ya cambio el tipo de letra. Así puedo ir editando yo mi portada de acuerdo a como yo necesite ver.
Y entonces ahí ya tenemos insertada nuestra portada. Vamos al siguiente. Después de la portada nos aparece una página en blanco. Por ejemplo, si nosotros estamos acá en el final de nuestra hoja y le decimos que queremos insertar una página en blanco, de forma automática inserta la página en blanco en medio de donde nosotros nos encontramos. ¿Sí? Estábamos aquí al final de la primera hoja, lo voy a deshacer, con control Z lo deshacemos, al final de la primera hoja y le digo que quiero insertar una página en blanco, le doy página en blanco y ya nos insertó ahí una página. Muy bien. El siguiente es el salto de página, que ya les había indicado yo que el salto de página lo que nos permite es pasarnos a la siguiente hoja sin necesidad de estarle dando tantos enters. Por ejemplo, este tipo de listas, lo voy a pasar a la siguiente hoja, me posiciono al inicio, voy a páginas y le doy salto de página. Y automáticamente me manda ese contenido a la siguiente página. Y eso es entonces lo que yo puedo trabajar dentro del grupo páginas. Portada, hoja en blanco y el salto de página. Siguiente grupo, el grupo tablas. Me voy a ir a la última parte de mi documento y me voy a pasar a una página en blanco. Y ahora voy a ir a la tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un conjunto de filas y columnas que están agrupadas entre sí formando un esquema específico de lo que yo quiera representar. Para insertar una tabla, yo lo puedo hacer de tres formas diferentes. Primera forma, seleccionando de esta cuadrícula que me aparece por acá. Yo quiero 4 columnas y quiero 5 filas. ¿Sí? Y vean que automáticamente ya se insertó la tabla. Esa es una forma. Forma número 2. Vamos a insertar. Bueno, veamos la limitante de esta forma. La limitante de esta forma es de que yo solo puedo agregar hasta 10 columnas. Y solo puedo agregar hasta 8 filas. De 10 por 8 es lo máximo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera una tabla de 20 columnas por 10 filas? Entonces yo ya no lo puedo hacer desde esta forma. Aquí me aparece entonces la opción del botón insertar tabla. Le doy un clic en insertar tabla y entonces ya me abre un cuadro de diálogo donde yo puedo ingresar los valores que necesito para esta tabla. Por ejemplo, me dice ¿cuántas columnas quiero? Yo dije que quería 20 columnas. Y entonces le coloco ahí el número 20. ¿Cuántas filas quiero? Quiero 10 filas. Y luego solo le doy un clic en aceptar y automáticamente ya está insertada. Y esa entonces sería la segunda forma para poder insertar nuestra tabla. Vamos a la tercera forma. Vamos a venir acá abajo, vamos a ir a la tercera forma. Vamos a la ficha insertar, a tabla, y aquí la tercera forma es dibujar la tabla. Selecciono la opción dibujar la tabla, y entonces lo que yo tengo que hacer es dibujar mi tabla, ¿verdad? Aquí vengo y le voy a decir que este va a ser el contorno. Luego vengo y le voy a decir que va a estar dividida acá en 2. Aquí va a estar en 2. Esta sí mejor. No era una celda por ahí. Está en 2. Y esta la vamos a dividir en 3. ¿Sí? Y entonces yo ya voy dibujando como quiero ver mi tabla. Entonces, esa es la tercera forma. 1, insertando desde la cuadrícula. 2, seleccionando la opción insertar tabla. Y 3, dibujando la tabla. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos dentro de nuestro documento, pues ahí vamos a ir a seleccionar. Ahorita que le di dibujar, vean que el puntero está como un lápiz y si yo sigo rayando, pues sigue dibujando la tabla, ¿no? Para dejar de dibujar, voy a desactivar esta opción que dice acá, dibujar tabla. Le doy un clic y automáticamente ya me quita de esta opción de seguir dibujando la tabla. Muy bien, ya insertamos nuestras tablas. Cuando nosotros venimos e insertamos algún objeto multimedia dentro de nuestro documento, en este caso una tabla, por cada objeto que nosotros insertemos, se van a habilitar nuevas fichas. ¿Hasta qué ficha llega aquí? Por lo regular llega hasta la ficha de ayuda. Pero si yo vengo y, por ejemplo, selecciono la tabla, me posiciono dentro de la tabla, automáticamente se habilitan dos nuevas fichas. ¿Cuáles son esas dos nuevas fichas que se habilitaron? Diseño y presentación. Cada una de ellas me va a servir para modificar el aspecto que yo estoy viendo actualmente de mi tabla. Por ejemplo, vean aquí yo tengo la tabla.
Si yo vengo acá a la opción del diseño, lo primero que me va a preguntar pues son opciones del estilo de la tabla. Puedo alterar ahí algunas de las opciones. El estilo de la tabla o los bordes de la tabla. En estilos de tabla pues ya vienen algunos estilos preestablecidos. Ya solo para que yo los seleccione y automáticamente se le aplique a mi tabla. Entonces yo puedo seleccionar de esas opciones. Ahora si no, también puedo venir y ir modificando de acuerdo a como yo lo quiera ver. Por ejemplo, el sombreado. Aquí en la parte superior de la tabla, vean que aparece un cuadrito con 4 flechitas. Si yo le doy un clic, automáticamente selecciona toda la tabla. Entonces yo selecciono toda la tabla, voy a ir al sombreado y le voy a decir que yo quiero un color de sombra como amarillo. Y automáticamente se le aplica esa sombra. Ahora, en relación a los bordes, también los puedo ir modificando. Puedo venir acá, selecciono un estilo de borde, por ejemplo este de acá, y ahora vean que se habilitó como un pincelito y yo puedo irle dando clic acá de donde lo quiero colocar. Vamos a ver si nos deja colocarlo por acá. Y a todo lo que yo le vaya dando clic, automáticamente se le va a ir aplicando ese borde. ¿Sí? Y entonces ahí yo ya estoy personalizando mi tabla. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Desde la ficha, dice. Entonces diseño me sirve para modificar el estilo de la tabla. Siguiente ficha. En este caso nos aparece también la ficha presentación. La ficha presentación pues ya nos sirve para modificar el contenido de la tabla. Por ejemplo acá, esta primera fila tiene 2, 4, 5 celdas. Si yo las tengo seleccionadas, voy a ver que por acá tengo la opción de tabla, el grupo dibujar, filas y columnas, la opción de combinar, tamaño de la celda, la alineación y los datos. Pues vamos a ir ahorita a la opción combinar. Y aquí nos aparece la opción combinar celdas. Si yo le doy un clic a combinar celdas, automáticamente esas que eran 4 celdas, las hizo una sola. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve combinar celdas. Aquí nos aparece el tamaño de la celda. Como esta es una sola, pero en realidad fue la combinación de 4, el ancho no nos lo pone por defecto, sino que solo el alto. El alto dice que es de 0.43, yo la puedo ir haciendo más grande para que la celda se haga más. Entonces aquí puedo yo cambiar el alto y el ancho de la celda. A la par voy a tener la alineación que nos abra sobre el texto. Y entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, el título de la tabla. ¿Sí? Pero vean dónde nos aparece ahí el texto. Algunas veces nosotros queremos ver este texto centrado. Lo que hacemos es de que venimos, le damos Enter y empezamos a darle espacios, ¿verdad? Para que nos quede por ahí centrado. Ahí considero yo que está centrado. Esa es una mala práctica, ya que acá nosotros tenemos dentro del grupo de alineación las 9 o los 9 tipos de alineación que podemos configurar. Si yo quiero que esto donde dice título de tabla esté en el centro de la celda, pues yo vengo a esta opción que me aparece acá como alinear verticalmente. Le doy clic acá y automáticamente ya lo dejó en el centro. Si yo quiero verlo a la derecha, lo hago hacia acá. Si yo quiero verlo a la izquierda, lo hago hacia acá. Si yo lo quiero ver arriba en el centro, lo doy acá. Y entonces ahí puedo ir seleccionando las 9 posiciones. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar viniendo y darle Enter y espacios para poderlo alinear. Simplemente le doy clic ahí y ya lo tenemos. Luego también nos aparece la dirección del texto. Ahorita está de izquierda a derecha. Yo lo puedo cambiar para ponerlo de arriba hacia abajo. Le doy otro clic y cambia de abajo hacia arriba. Un tercer clic más me lo deja de forma normal. Y entonces eso sería alineación del texto. ¿Dónde estoy modificando yo esto? En la ficha presentación. Pero esas dos fichas solo se van a habilitar en el momento que yo esté dentro de la tabla. Si yo salgo de la tabla, automáticamente desaparece. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la inserción de tablas y la modificación del diseño, así como de la presentación del texto dentro de nuestra tabla. Muy bien. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo, ¿verdad? Para que vayamos saliendo de nuestras dudas de una vez. Bueno, continuamos entonces.
Salimos de las tablas y nos vamos por último a ver lo que son las ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Como su nombre lo indica, nos sirve para representar gráficamente algo. ¿Y cómo lo podemos representar? Lo podemos representar por imágenes, lo podemos representar por formas, lo podemos representar por gráficos, ¿sí? Que sería lo que principalmente nosotros podemos insertar dentro de nuestro documento. Muy bien, vamos a irnos aquí al final de esta hoja y nos vamos a pasar a la siguiente para ver la parte de las ilustraciones. ¿Qué es lo primero que podemos insertar dentro de las ilustraciones? Podemos insertar imágenes. Nos aparecen dos opciones. Nos aparece solo imágenes y nos aparece imágenes en línea. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Imágenes es específicamente para imágenes que tengamos dentro de nuestra computadora. Imágenes en línea nos sirve para insertar imágenes que podamos descargar directamente desde Internet. Lógicamente, para que nos funcione imágenes en línea, tenemos que tener una conectividad a Internet. Voy a seleccionar de primero imágenes y van a ver que cuando yo le doy clic en imágenes, nos abre un cuadro de diálogo donde nos permite seleccionar las imágenes de nuestra computadora. Vamos a ver si yo tengo por acá alguna imagen, tal vez en el escritorio. Ah, bueno, aquí nos aparece, ¿ve? Logo de Intecable. Lo vamos a seleccionar, le vamos a dar a insertar y automáticamente nos inserta la imagen dentro de nuestro documento. ¿Sí? Veamos la otra forma. Imágenes en línea. Vamos aquí a insertar. Imágenes en línea. Nos habilita aquí la búsqueda de las imágenes dentro de Internet. Y ya solo ponemos acá qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, una computadora. Le damos computadora y ahí ya nos da todas las opciones, ¿no? Solo venimos y seleccionamos cuál queremos. Vamos a ver esta, por ejemplo. La seleccionamos, le damos insertar y automáticamente la agrega a nuestro documento. ¿Sí? Tercera forma para poder insertar imágenes. Pues simple y sencillamente la tercera forma consiste en que yo venga acá a la parte del buscador de Google y coloque aquí lo que yo quiero ver. Por ejemplo, un paisaje. Y entonces ya me aparece por ahí. Simplemente selecciono cuál es el que yo quiero. Le doy clic derecho, copiar imagen, me voy a Microsoft Word y le doy control V para pegar. Y ya tengo la imagen dentro de mi documento. Tres formas también para insertar imagen. Desde nuestro equipo, imágenes en línea y copiándola desde el navegador. Bueno, ahora que ya insertamos las imágenes, nos vamos a dar cuenta también que cuando las insertamos, automáticamente al seleccionar una imagen, se abre una nueva ficha. ¿Qué nombre recibe esa ficha? La ficha formato. ¿Para qué me sirve esa ficha formato? Como su nombre lo indica, pues nos sirve para modificar el formato de la imagen. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con este formato de la imagen? Por ejemplo, ajustar. Aquí en el grupo ajustar puedo quitar el fondo, realizar algunas correcciones, cambiar el color, ¿sí? Puedo cambiar el color de mi imagen o agregarle algunos efectos artísticos. Por ejemplo, este de acá, automáticamente transforma mi imagen. Efectos artísticos. Tengo aquí otras opciones como por ejemplo comprimir imagen, tengo cambiar de imagen y la opción de restablecer imagen. Si yo le doy clic en restablecer imagen, la deja como originalmente está. Estilos de la imagen. Puedo cambiar los estilos por estos que aparecen por acá. ¿Ve? Por ejemplo, yo quiero este estilo en esta mi imagen y automáticamente le agrego ese botón. Lo quiero cambiar por este otro o por este, por el que yo quiera en un momento determinado, pues lo puedo seleccionar. ¿Ve? ¿Sí? Y de esta forma, entonces yo puedo cambiar el estilo de mi imagen. Tengo aquí la opción de border de la imagen para poderle agregar algún borde. Por ejemplo, un borde amarillo. Vean ahí cómo se ve el resaltado amarillo. Un borde verde y así sucesivamente. En relación al borde de la imagen. Puedo agregarle algunos efectos de imagen. Aquí me aparecen los efectos. Por ejemplo, agregarle sombra. Le vamos a agregar sombra. Vean cómo va cambiando ahí la forma de ver la imagen. Sombra interior, sombra en perspectiva. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos irla modificando.
reflexión de la imagen. Vean ahí cómo se va bien. Iluminación de la imagen. Le quiero agregar una iluminación celeste tal vez. Vean cómo va variando ahí la imagen. Bordes suaves. Quiero yo cambiarle los bordes a bordes suaves. Y aquí pues me iría mostrando cómo iría cambiando mi imagen. Agregarle un bisel. Automáticamente con el bisel lo que hace es darle como una textura. Por ejemplo, le voy a dejar este bajo relieve medio. Y ahora en efectos también le voy a dar un giro. Vamos a ver por acá. Y ahí automáticamente la podemos ir girando. Perspectivas, giros oblicuos. Entonces, de acuerdo a como nosotros queramos verla, pues aquí la podemos ir modificando. Y esas serían entonces efectos de la imagen. ¿Qué más podemos hacer? Agregar texto alternativo. Dice, cree descripciones de texto de los objetos para lectores de pantalla. Por ejemplo, si le agregamos texto alternativo, este texto no se va a visualizar. Simplemente es como una descripción que más adelante, cuando se utilice en algún otro archivo, pues va a aparecer esta descripción. A la par tenemos lo que es la posición y el ajuste del texto. ¿Para qué nos sirve la posición y el ajuste del texto? Antes de continuar voy a agregar por acá un parrafito de texto para que podamos ver esta opción. Vamos a ver un par de párrafos. Ahí los tenemos. Bueno, entonces ahorita la imagen, si ustedes se pueden dar cuenta, digamos acá yo no puedo mover libremente la imagen. Yo quisiera pasarla más al centro y no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque dentro del formato yo no he modificado el ajuste del texto. El ajuste que trae por defecto es en línea con el texto. Yo puedo cambiar ahí los ajustes a un ajuste cuadrado, a un ajuste estrecho, transparente, arriba y abajo, detrás del texto, delante del texto, de acuerdo a como yo lo necesite. Entonces, por ejemplo, para poderla mover, yo podría modificarlo a un ajuste estrecho y entonces automáticamente ahora sí ya puedo mover la imagen. Con el ajuste estrecho yo puedo meter la imagen dentro del texto y el texto se va a ir acoplando a la imagen. Miren ahí. Vamos a poner aquí en el centro. Miren cómo se acopla el texto a la imagen. Agarra la forma de la imagen. Si yo cambio el ajuste del texto y por ejemplo la pongo cuadrada, entonces ya nos hace la forma de la imagen cuadrada. Si lo pongo como transparente, pues se queda muy similar a estrecho. Arriba y abajo, pone arriba y abajo el texto. Detrás del texto la manda al fondo del texto. Delante del texto resalta más la imagen que el texto. Entonces, de acuerdo a como yo necesite, pues puedo ir modificando esa imagen. ¿Sí? Muy bien. Eso sería en relación al ajuste. Ahí tenemos otras opciones también, como por ejemplo enviar atrás, traer al frente, el panel de selección para poder seleccionar todos los objetos que nosotros tengamos. Tenemos también el de giro para poder girar esta imagen. Ahí ya la estoy girando, la puse de cabeza en este momento y la vamos a regresar a su posición normal. Podemos también voltearla en algún momento determinado. Voltear verticalmente, voltear horizontalmente. Entonces son opciones que nosotros tenemos para la imagen. Luego, otras de las opciones que tenemos para nuestra imagen es, por ejemplo, la de recortar. Quiero recortar mi imagen. Vamos a quitar esta de acá. No voy a borrar esto. Aquí me salen lo de los derechos de autor. Bueno, entonces acá tenemos la imagen. Si yo quiero la puedo recortar. Por ejemplo, le voy a decir que la voy a recortar. Y entonces puedo recortarla por acá. Miren cómo la voy recortando. Y al final le doy clic en recortar y me deja solo el pedacito que yo seleccioné. De esta forma puedo recortar una imagen dentro de Microsoft Word. Lo vamos a deshacer, le vamos a deshacer ese recorte que le hicimos y luego pues también podemos cambiar el tamaño desde acá. Dice que ahorita mide 9.96 centímetros, yo la voy a dejar en 5 centímetros y automáticamente se acopla a ese tamaño. Lo mismo con el paisaje, le vamos a cambiar el tamaño, le vamos a poner 6 centímetros.
y ya se hizo el paisaje más pequeño. Entonces estas son las opciones que nosotros tenemos para poder modificar nuestras imágenes. Ahí ya insertamos imágenes y le hicimos algún tipo de modificación con la ficha forma. Muy bien, ¿estamos con eso? 3 formas de insertar imágenes y la forma en la que nosotros podemos editar. Bueno, entonces ahora, como ya sabemos cómo insertar imágenes, regresemos a nuestro ejercicio que teníamos por acá y agreguemos la imagen de la USB, ¿sí? Que era la que nos hacía falta. Veamos acá en el ejercicio cómo nos aparecía la USB, ¿sí? Busquen una USB desde cualquiera de las 3 formas. Aquí tiene en este caso, pues, el efecto o el ajuste del texto se lo ponen estrecho. O cuadrado para que automáticamente se acople el texto a esa imagen. Agreguen esa USB ahorita. Muy bien, voy a buscar yo aquí por mi USB. Ahí tenemos un montón, la que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar esta. Le quitamos lo del derecho de autor para que no nos aparezca si es que lo jalaron de esta forma. Vamos a ir a formato y le vamos a poner el formato estrecho. De ahí la posicionamos por acá. Si está muy grande, recuerden que la pueden hacer más pequeña. Y ahí está. Yo ya le puse la imagen a mi ejercicio. Muy bien, continuamos entonces. Ya vimos la parte de imágenes, imágenes en línea, y ahora pasamos a lo que son las formas. Las formas, pues, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son algunos diseños o algunas ilustraciones que ya vienen preestablecidas dentro de Microsoft Word. Nosotros solo vamos a ir seleccionando qué forma queremos insertar. Si se dan cuenta, acá dentro de formas, pues nos aparece la distribución de formas por categorías. Las usadas recientemente, líneas, rectángulos, formas básicas y así sucesivamente. Entonces, de acá nosotros vamos a ir seleccionando cuáles son las que queremos. Por ejemplo, para insertar una forma, simplemente le damos un clic a la forma que deseamos. Yo voy a seleccionar esta de formas básicas, esta carita, le voy a dar un clic. Y vean que mi cursor se transforma en una cruz. Yo la puedo dibujar simplemente dándole un clic. Y ya se posiciona dentro de mi documento. Y si no, también puedo ir dibujando el tamaño que yo quiera de la forma, ¿verdad? Voy a formas, voy a seleccionar también este sol y con un clic sostenido puedo ir dibujando el tamaño de la forma. ¿Sí? Todas las formas que yo desee insertar. Vamos a insertar este otro corazón. Y ahí tenemos nuestras formas. De igual forma que con las imágenes, a las formas nosotros les podemos hacer algún tipo de edición. Por ejemplo, aquí en la ficha formato nos van a aparecer los comandos que tenemos para poderla editar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta carita y en primer lugar lo que yo voy a cambiar es el estilo de la forma. Lo puedo hacer desde aquí de estilos de forma, seleccionando uno de los estilos que ya aparecen por acá establecidos. O también puedo venir acá y en contorno de la forma cambiar el color de contorno. Le puse un color negro y en el relleno de la forma le puedo poner el color que yo desee. Y vean ahí, yo ya tengo la forma. En estas formas que nos aparecen así como esta cara, vean que aquí en la sonrisa tiene un puntito amarillo. Ese punto amarillo hace referencia a que esto se puede modificar. Aquí es una carita sonriente. Si yo le doy un clic al punto amarillo y lo paso hacia arriba,
pasa a ser una carita triste. ¿Sí? También lo podemos dejar como una carita indiferente, ¿verdad? Poniéndolo en el centro. Ahí ven. ¿Sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos con estas formas. De igual con el sol. Venimos al sol y le podemos hacer las modificaciones también. Cambiarle el color del relleno. Yo quiero que sea de color amarillo porque es el sol. Y el contorno de la forma le voy a decir que es color. Los rayos los podemos hacer más largos o más cortos. ¿Sí? Vean ahí ya cambió la forma del sol. ¿Sí? Y de la misma forma, pues lo podemos hacer con cualquiera de todas las formas que nosotros tengamos dentro de nuestro documento. Y ahí ya tenemos formas. Luego de eso, pues también nos aparecen las mismas opciones que teníamos con las imágenes, ¿verdad? El ajuste del texto, la posición, las opciones de giro, el texto alternativo, el tamaño, si necesitáramos modificarlo. Por ejemplo, al corazón lo vamos a hacer más alto, tenía 3, le vamos a poner 5, y ahí se va a estirar. ¿Sí? Aquí le vamos a poner 6, y ya vean que automáticamente se va haciendo más grande. Si no, también desde estos puntos que nos aparecen acá en la forma, lo podemos estirar también con un clic sostenido para hacerlo más grande o más pequeño, sin necesidad de modificar los datos. Y esas entonces serían formas. Vamos a lo siguiente. Salimos de las formas. Vamos a irnos a una página nueva. Ya vimos formas. Y entonces ahora, en la versión de Word 2019, pues ya nos aparecen aquí la opción de iconos, que automáticamente los carga desde internet para que nosotros podamos seleccionar algunos de los iconos que nos aparecen por ahí. Simplemente lo podemos seleccionar, le damos inserción y ya nos aparece ese icono dentro del documento. Esto solo es en la versión 2019. Si ustedes lo prueban en una versión anterior, no les va a aparecer tanto los símbolos como la parte de los modelos 3D. Vean, esta parte de los modelos 3D es una de las variantes que tenemos para Office 2019 y que aquí, por ejemplo, vamos a ver si nos aparecen los modelos 3D. Aquí los tenemos. Vean, ahí nos pregunta, bueno, ¿qué tipo de modelo 3D quiere? Ah, uno de ropa. Seleccionamos de ropa y aquí tenemos de diferentes, ¿verdad? Un sombrero. Seleccionamos el sombrero, le damos a insertar, como su nombre lo indica, es un modelo 3D. Ya no es una figura plana, sino que es una figura que se puede ver en tercera dimensión. Aquí ven, nosotros podemos hacerla más grande o más pequeña, y en el centro tiene una como círculo, ¿verdad? Como un átomo, que yo a la hora de seleccionarlo le puedo ir dando vueltas para poder ver todas las formas de ese modelo 3D. Esto de igual forma solo aparece en Office 2019. También tiene su ficha habilitada de formato y tenemos las distintas vistas del modelo 3D, ¿no? Para poder alternar. Y si no, como les decía yo, por acá nosotros podemos cambiar la forma de visualizar ese modelo 3D. Muy bien. Eso sería en cuanto a los modelos 3D. Estos símbolos, iconos y modelos 3D solo aparecen en Office 2019. Vamos a la siguiente, que serían los Smart Art, gráfico Smart Art. Dice, un elemento gráfico Smart Art para comunicar información visualmente. Incluyen listas, gráficas y diagramas de proceso, así como gráficos más complejos como diagramas de event y organigramas. Entonces, un gráfico Smart Art nos sirve para representar un proceso. Pero en este caso, pues, tenemos diferentes tipos de gráficos Smart Art. Le voy a dar un clic en Smart Art y ahí nos aparece toda la lista de los gráficos que nosotros podemos insertar. Por ejemplo, yo voy a insertar una lista, la que estábamos haciendo, la lista para poder crear un usuario. Seleccionamos el tipo de lista que queremos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta lista vertical de cuadros. Ahí nos aparecen un montón. Ustedes deciden cuál. Yo selecciono esta lista vertical de cuadros, le doy a aceptar y automáticamente vean que ya nos aparece por ahí. Vamos a quitar este modelo 3D. Este otro también y vamos a dejar solo esta parte del Smart Art. Ahora, ¿cómo editamos este Smart Art? Para poderlo editar, lo podemos hacer directamente sobre el gráfico o también podemos habilitar, aquí hay una flechita del lado izquierdo, el gráfico o la parte del texto. ¿Sí? Si habilitamos esta opción de texto, entonces aquí escribimos, por ejemplo, el paso 1 era
ingresar al panel de control. Paso número 2, seleccionar cuentas de usuario. Paso número 3, seleccionar, agregar usuario. ¿Cómo hago para insertar otro? Simplemente le doy Enter y automáticamente se inserta otro. Y aquí le vamos a poner agregar datos de usuario. ¿Sí? Y entonces aquí lo puedo ir editando según como yo lo necesite. Puedo cerrar esto también, por ejemplo, si no lo quiero trabajar desde ahí y quiero agregar otra forma a esta que tengo acá, me voy a ir a las fichas que se abrieron por acá, a la ficha de diseño y aquí me aparece una opción que dice agregar forma. Le doy clic en agregar forma y automáticamente se agrega la forma. Aquí vamos a poner ingresar al usuario. Muy bien. Y ahí entonces ya tenemos creado nuestro Smart Data. Como se dan cuenta, pues ejemplificamos un proceso también, solo que ahora ya es de forma gráfica. Y este gráfico lo podemos editar seleccionándolo aquí en la ficha de diseño. Aparte de poder agregar algunas formas, nosotros tenemos la opción también para poderlo editar. Cambiar el diseño si en algún momento lo necesitamos. ¿Sí? Un diseño diferente. Ahí nos muestra todos los diseños. Y si no, pues cambiar un estilo del Smart Data. Voy a venir acá y voy a cambiar el estilo y lo voy a seleccionar este que aparece acá en 3D. Luego también tengo la opción de cambio de colores. Voy a utilizar una combinación de colores y me parece bien esta de acá. La selecciono y vean entonces ahora cómo quedó el gráfico de Smart Art. Ahorita lo hice con una lista, pero en realidad dentro de los gráficos Smart Art yo puedo crear lo que yo necesite. Por ejemplo, un gráfico de jerarquía para hacer un organigrama. Y eso entonces sería gráficos Smart Art. Continuamos, vamos nuevamente a las ilustraciones y aquí nos pasamos entonces a los gráficos. Estos gráficos de acá dice ayuda a detectar patrones y tendencias de los datos al agregar un gráfico de barras, áreas o de líneas. Estos gráficos, a diferencia de los gráficos SmartArt, ya nos sirven para representar datos numéricos. ¿Sí? Le vamos a dar clic aquí en donde dice gráfico y entonces nos pregunta qué tipo de gráfico quiere ingresar. Yo voy a seleccionar este que dice columnas agrupadas en 3D. Lógicamente, para hacer este procedimiento, nosotros ya tenemos que saber qué es lo que queremos graficar. Yo, por ejemplo, acá voy a graficar las notas de diferentes cursos. En esta parte de acá arriba, vean que se abrió, ahorita que yo habilité un gráfico, se abrió una hojita de Excel de forma automática. Yo no le pedí que lo abriera, pero para poder llenar los datos de este gráfico necesito esta hoja de Excel. Y entonces aquí voy a colocar los cursos. Matemáticas, inglés y español. En categorías voy a ingresar los nombres de las personas. Pedro, Juan, María y Andrea. Y aquí en donde están estos números los voy a borrar y voy a agregar las notas. 90, 85, 70. Muy bien, y ahí estamos, ¿verdad? Ya tenemos agregados nuestros datos. Cuando ya tenemos los datos, cuando ya tenemos todos nuestros datos agregados, vamos a cerrar aquí esta ventanita de Excel. La cerramos y automáticamente vean que en nuestro gráfico ya nos aparece lo que nosotros definimos. De igual forma que nos aparecía con las imágenes, pues nosotros podemos modificar el ajuste del texto para poderlo mover dentro de nuestra hoja de cálculo. Y ahí ya tenemos nuestro gráfico insertado. Tenemos una opción para el formato del gráfico y otra opción para el diseño. En el diseño, pues aquí nos aparecen ya algunos diseños preestablecidos, de los cuales pues nosotros podemos seleccionar y automáticamente cambiar el diseño del gráfico. Entonces, a diferencia de los otros gráficos, en este gráfico nosotros tenemos que tener ya los datos para poder representar dentro de él. Si necesitamos ingresar datos dentro de esa hoja de cálculo, porque si no, no nos aparecerían. ¿Qué pasa si en algún momento yo me confundí y no eran estos los datos que yo tenía que poner? Entonces yo puedo venir acá y me aparece aquí la opción de modificar datos. A la hora que le doy un clic, automáticamente se nos va a abrir nuevamente la hojita de Excel para poder modificar los datos
si es que lo necesitamos. Y de esta forma, entonces, insertamos un gráfico. Ahorita yo lo hice con un gráfico de barras, pero en realidad puede ser cualquier otro tipo de gráfico que nosotros necesitemos representar dentro de nuestro documento. Muy bien. Vamos a lo último. Y lo último que tenemos dentro de las ilustraciones sería la captura. Una captura de pantalla. ¿Qué es lo que me muestra aquí en captura? Ahorita que yo le dé un clic, lo que me va a mostrar son todas las ventanas que tenemos abiertas. Si yo no tengo ninguna ventana abierta, por ejemplo, todo está minimizado. Ahorita voy a minimizar todo aquí dentro de mí. Vamos a ver qué tengo abierto por acá. Lo voy a minimizar y voy a abrir solo ese documento. Voy a la opción de captura y no me aparece nada. ¿Por qué? Porque no está abierta ninguna ventana. Entonces, para poder insertar una captura, yo voy a abrir, por ejemplo, una ventana. Voy a abrir mi documento de Word, este que está por acá, y voy a abrir también mi navegador. Y ahora sí voy a Microsoft Word, capturas, y ahí ya me aparece lo que yo tengo abierto, ¿no? En este caso, este documento de Word, al darle un clic, vean que automáticamente inserta la captura de pantalla. ¿Sí? Ahora si no, también tengo la opción para recorte de pantalla. Ahí en donde está la ficha de insertar, voy a la opción captura y me aparece hasta abajo recorte de pantalla. Le doy un clic en recorte de pantalla y entonces ahora lo que me toca es seleccionar qué es lo que yo quiero recortar. Por ejemplo, yo voy a recortar esto que está por acá, solo este pedacito, ¿no? Y automáticamente lo inserta como un recorte de pantalla. Entonces, esas son las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder insertar dentro de nuestro documento. Y entonces hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con los contenidos de Microsoft Word. Ahora sí, ya podemos finalizar nuestro ejercicio. Ya teníamos la hoja número 2 y ahora nos toca insertar la hoja número 3. ¿Qué es lo que tenemos en la hoja número 3? Puras formas. Por ejemplo, les voy a hacer la primera, que dice cuidemos el agua. Vámonos a nuestro ejercicio. Estábamos por acá, nos vamos a la última línea y luego le damos un salto de página. Y ya estamos dentro de la tercera página. Y aquí pues vamos a ir a formas. Lo primero que vamos a insertar pues va a ser esta forma de acá. Explosión de 8 puntos. Vamos a ver si es esa. Sí, creo que sí es. Ahí está. La dibujamos. Y ahora vamos a jalar la gota de agua. Vamos al inicio, al insertar, perdón, formas. Y ahora vamos a buscar el de la gota de agua, que es esta que está aquí en formas básicas. Y aparece como lágrima. Y la dibujamos. Muy bien, si se dan cuenta, hasta tiene su puntito amarillo, entonces la podemos estirar para que se vea más como una gota. Le ponemos esto aquí abajo, regresamos a ver qué color lo teníamos. En este caso el color es azul y la letra es blanca y esta el color es morado y la orilla es azul, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá le vamos a agregar, para agregar el texto simplemente empezamos a escribir. Cuidemos el agua. Vamos a hacerlo un poquito más grande, texto, para que se vea. Cuidemos el agua. Y a esta entonces le vamos a poner color morado. Vamos a formato, relleno de la forma y es morado. La podemos estirar. Bueno, vean bien si es esa o es la otra que nos aparecía por ahí. ¿Sí? Y entonces, como se pueden dar cuenta, pues ahí ya tenemos nuestra primera. Ahora ustedes inserten todas las demás que aparecen por acá. Estas que están aquí son formas. Lo único es de que aquí tiene una imagen. Entonces esa imagen sí la pueden ustedes escalar también para poderla colocar sobre esta forma. Y ahí las tienen. Entonces con esto estaríamos trabajando la parte de inserción de ilustración. Y hasta aquí entonces llegaríamos por la clase del día de hoy. Tenemos hasta acá las dos fichas que hemos estado trabajando, que sería la ficha de inicio y la ficha insertar. Si se dan cuenta en insertar, pues todavía nos faltan algunos otros puntos que tenemos que tocar. Nos falta la parte de vínculos, encabezado y pie de página, texto y la parte de símbolo. Esto lo vamos a concluir la siguiente semana.
Entonces, ya para ir finalizando la clase, pues solo terminen este ejercicio. Recuerden que aquí lo teníamos, digamos, si lo guardamos ahorita, le vamos a poner un nombre. Yo lo voy a guardar de primero como un documento de Word. Lo voy a guardar en mi escritorio. Le vamos a poner acá, tarea 1, por ejemplo. Lo vamos a guardar y ahí ya lo tenemos en Word. Pero dentro de la plataforma yo les pido que sea un PDF. Entonces, para convertirlo en PDF, nos vamos a archivo, guardar como. Vamos nuevamente a examinar, seleccionamos dónde lo vamos a guardar en el escritorio, pero ahora lo vamos a guardar como PDF. Le damos clic en guardar y automáticamente va a estar guardado, se nos va a abrir el archivo en PDF y si no, pues ustedes lo pueden ver directamente en su escritorio. Debería ya de aparecer. Vamos a ver si está por acá. Aquí está, ¿ven? Lo vamos a abrir y automáticamente nos lo abre en formato PDF. Ya lo tenemos ahí, las 3 preguntas que se contestaron, el ejercicio que se realizó sobre la edición del texto y las formas insertadas. Y entonces este es el ejercicio que ustedes tienen que subir ahí a la plataforma. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Algo que quieran comentar antes de finalizar la clase. ¿No hay? Bueno, entonces trabajemos esto. En un momentito les voy a subir ahí las grabaciones, que fueron 3 las grabaciones